Versículos del 1 al 28. Salmo 73 del 1 al 28. Amén, hermanos. Esto es para jóvenes y es para padres, es para todo cristiano. Sí, mandé un recado diciendo, si eres papá de un niño chiquito o niño de edad escolar o de adolescentes, pues no quiero que se pierdan el mensaje esta noche, pero estaba pensando, si eres joven tampoco te lo quieres perder. Salmo 73, versículo 1 al 28. ¿Ya lo encontraron? Ok, vamos a darle lectura. Yo leo el 1, ustedes el 2 y terminamos todos en el 28. Dice así la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Ustedes? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, todos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice este tiempo en tu palabra. Ayúdame a predicar estas verdades. Ayúdame a ir al grano, a ser breve, pero que se entienda, Señor, y que la iglesia salga edificada. Señor, es cierto que muchos hermanos no están, andan fuera, están en otros lugares, pero Señor, gracias por los que sí estamos aquí, que no nos perdamos estas verdades, Señor. Señor, háblanos, así como me hablaste a través de este pasaje, háblanos a todos esta noche. Te necesito, te necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo clave o las palabras claves se encuentran en el versículo 28 al final. Para contar todas tus obras. Dijo Asaf, concluye diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para contar todas tus obras. Qué bueno que Asaf recapacitó a tiempo. Qué bueno que cuando se sentía desanimado,
que cuando se sentía amargado, que cuando se sentía entorpecido, porque él mismo lo dice, tan torpe era yo, era como una bestia, se llenó de amargura mi corazón, mi alma. Qué bueno que cuando se sentía desanimado, amargado, atorpecido, no dejó de ir a congregarse a la iglesia, ni dejó de servir en sus ministerios. Hermanos, siempre les he dicho, no vivas tu cristianismo de acuerdo a cómo te sientes, sino según lo que tú sabes que debes hacer. Amén. Porque todos nos sentimos desanimados de vez en cuando. Todos nos sentimos a veces desilusionados de vez en cuando. ¿Sí o no? Pero no actúes de acuerdo a cómo te sientes. Actúa, decide de acuerdo a lo que sabes que debes hacer, lo que es correcto. Qué bueno que Asaf no dejó de ir a congregarse, no dejó de servir en sus ministerios. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Un pastor, se ha dicho muchas veces, lo han dicho pastores, ¿verdad? Ves al pastor predicando o a la esposa del pastor y piensas, ellos no tienen problemas, o mira, ¿verdad? No entienden cómo me siento yo, como que si el pastor nunca tiene problemas, o la esposa del pastor no tiene también sus altos y bajos emocionales o problemas de salud. Vemos caras y no sabemos por lo que la gente está pasando, ¿sí o no? No sabemos. Vemos a hermanos cantando aquí en el coro y no sabemos cómo están sintiéndose, qué está pasando por sus vidas, cómo andan por dentro. O el hermano Ujier que te saluda, o el hermano maestra de escuela dominical que enseña a los niños. No sabemos las cargas que andan llevando. Asaf, ¿quién sabía? Si no lo hubiera él escrito por inspiración divina, hubiera quedado aquí en el Salmo 73. ¿Qué íbamos a saber? Es más, de todos los personajes de la Biblia, Asaf es uno de los menos conocidos. Sin embargo, era el director de música en el templo. Era un líder espiritual, ¿sí o no? Y cuando lees el Salmo 73, te estás dando cuenta todo lo que estaba pasando por su mente y su corazón. Y dices, wow, yo nunca me imaginé que el hermano estaba teniendo esos pensamientos. Estaba batallando con eso. Pero así es. Así es. Pero qué bueno que en medio de cómo se sentía, él siguió en sus ministerios. No dejó sus ministerios. Se mantuvo su corazón receptivo a la palabra de Dios. Qué bueno que no se endureció contra Dios. Qué bueno que no se endureció contra su obra. ¿Sabes? El que sirve, el que entra al liderazgo y sirve, experimenta cosas que el que no sirve no experimenta. Se da cuenta de cosas que el que no sirve no se da cuenta. Los que están envueltos sirviendo con otros en el ministerio, tenemos más probabilidad de que haya roces y de ver debilidades y defectos unos en otros por la proximidad, por lo cerca que estamos trabajando y por lo frecuente que nos vemos. Entonces nos damos cuenta de cosas que otros no se dan cuenta muchas veces. ¿Sí o no? Y entonces qué bueno que en cosas que sucedieron, que estaban pasando, no endureció su corazón contra Dios, ni se endureció contra su obra. Muchos, pues yo creo que se engañan a sí mismos diciendo, yo no estoy endurecido contra Dios, nomás estoy endurecido contra el pastor. Nomás estoy endurecido tengo problemas con la iglesia, pero no con Dios. No puedes separar las dos cosas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Pero sí, pudiera ser eso de que, ¿verdad? Tuve un problema con un hermano, con un líder, un roce, un desacuerdo, una ofensa, algo, y eso es lo que andamos cargando, y no necesariamente andamos enojados con Dios, pero a veces agarramos la actitud incorrecta contra la obra de Dios. ¿Sí o no? Hace poco estuve
platicando con un joven, un hijo de pastor, que se endureció y se amargó contra el ministerio de su papá, contra las normas y las convicciones y la posición doctrinal de la iglesia, y se puso a correr tan lejos de todo eso por la amargura que sentía, que se fue completamente a una vida de pecado, como excusa de que algo me hicieron. Y a veces eso sucede, ¿sí o no? Algo me hicieron. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Y yo digo, ¿y qué culpa tiene Cristo? ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿No será que el problema es tu corazón? ¿No cuidaste tu corazón? Amén. Qué bueno que Asaf reconoció que el problema era él. Y lo dice. Tan torpe era yo. Y tuvo la transparencia, la sinceridad para decir, se llenó de amargura mi alma. El problema era yo. Y lo cachó a tiempo. Y por eso pudo ver bendiciones que no hubiera tenido. Mire, Primera de Crónicas 25. Dejé una marca en Salmo 73. Ahorita regresamos allá. Pero primero de Crónicas 25. Esto fue lo que captó mi mente cuando estaba leyendo en mi lectura Primera de Crónicas 25. Y de ahí brotó la idea, este mensaje. Primero de Crónicas 25, ¿ya lo encontró? Ponga mucha atención. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, ¿quién dice ahí? A los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, otra vez dice. Y menciona a los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Azarela. Hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf y también Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Pero ¿se fijó? ¿Se fijó? Yo me quedé, wow, ¡qué bendición! Que Asaf, por quedarse, por arreglar lo que tenía que arreglar, pudo ver después la siguiente generación sirviendo al Señor en los caminos de Dios, viviendo para el Señor. Amén. Qué orgullo. Ayer estábamos teniendo un devocional con mis nietos, porque se fueron Fred y Janet a dar una vueltecita por ahí. Gracias a Dios que los llevó y los trajo con bien. Me pasó a decir eso. Pero nos quedamos con los tres. Y estábamos teniendo nuestra lectura en la mañana ahí en el arca de Noé. Y cómo Dios decidió raer a todos los seres humanos, porque su maldad era tanta. Se me puso en mi corazón decirle a mis nietos: ¿saben cuál es el peor pecado de todos? El peor pecado, el más malo de todos los pecados, es el orgullo. El orgullo. El orgullo fue el primer pecado que se cometió en el cielo. Por eso Lucero, Satanás, fue lanzado del cielo, por su orgullo de querer ser igual a Dios, por querer tomar el lugar de Dios.
Digo, el orgullo fue el primer pecado que se cometió en el huerto del Edén, cuando la serpiente, Satanás, tentó a Eva diciéndole, serás igual que Dios, con que Dios dijo. No, no es como Dios dice. Y si comes de este fruto vas a ser igual que Dios. Dije, y el orgullo, ¿sabes por qué el orgullo es el peor pecado? Porque el orgullo, ahora le dije, les dije a los niños, hay un buen orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, en el sentido que cuando ustedes se paran a cantar ahí en el coro de niños, nos sentimos orgullosos de ustedes, nos sentimos contentos de que están haciendo algo para la obra del Señor. Cuando tienen su programa de escuela y reciben su certificado, nos sentimos proud of you, orgullosos de ustedes porque hicieron eso. Pero hay un mal orgullo. El orgullo no agrada a Dios, porque el orgullo es la razón que gente no quiere perdonar, o no quiere pedir perdón, no quiere reconocer que hicieron algo malo. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, y les expliqué un poquito lo que es resiste. Eso Dios rechaza. Dios no quiere ver al que es orgulloso, pero Él da gracia al humilde, y les tratamos de enseñar lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Le dije, pero hay que cuidar mucho el corazón, porque el orgullo es algo que no se ve por fuera inmediatamente. A veces es muy difícil detectar, pero está en el corazón, y si alguien lo ve, si alguien mira el corazón, es Dios, y Dios rechaza el orgullo. Y entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Pero en el buen sentido de lo que es el orgullo. ¿Qué orgullo? No de que tus hijos estén sirviendo al Señor, que estén viviendo para Dios, y que sean seleccionados por el Rey para servir en el ministerio, como gente idónea para servir en el ministerio. ¡Wow! ¡Qué victoria! ¡Qué éxito, hermanos! Ese es el éxito. Para el cristiano, ese es el éxito. Salmos 127 dice, bien clarito, dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice, hermanos? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y sigue hablando, está hablando de los hijos. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Está diciendo, mira, si eres un éxito en el mundo, en la compañía, en la empresa, en los negocios, con el dinero, y fracasas con tu familia y con tus hijos, has fracasado en lo más importante. Pero si no hiciste mucho con empresas, negocios y trabajo y todo eso, pero tienes hijos que viven para el Señor, tuviste la victoria más importante de todas. ¿Sí o no? ¿Cómo se ha de haber sentido Asaf? Como un pavo real, ver a sus hijos sirviendo, y luego sirviendo con él, ya él de viejito, me imagino, pero sus hijos ahora sirviendo detrás de él en la casa de Dios, en el templo, en el ministerio. Pero por poco no ve esa victoria. Casi se pierde esas bendiciones. Asaf escribió 10 salmos, del Salmo 73 al Salmo 83. Pero ¿sabe por cuál salmo es recordado más Asaf? Por el Salmo 73. ¿Y sabe por qué específicamente es recordado Asaf? Por ser el que casi se deslizan, por ser el que casi por poco resbala. Ahí está, Salmo 73, lo leímos. Comienza diciendo en el versículo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hermanos, el problema nunca está con Dios, el problema nunca es Dios.
El problema nunca es Cristo. El problema en realidad no es la iglesia. El problema somos nosotros. Siguiente versículo dice: en cuanto a mí, ve, Asaf tuvo la sinceridad para decir: déjenme contarles un poquito de lo que estaba pasando en mí mientras yo servía al Señor. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué palabras? ¿Qué sinceridad? ¿Qué transparencia? Hey, you didn't know this. No podías saber esto cuando me veías ahí dirigiendo en la música y todo, pero estaba colgando de un hilito. Casi deslizan mis pasos. Casi por poco resbalan mis pasos, deslizan mis pies. Por poco me aparto. Por poco me voy de la iglesia. Por poco me voy al mundo. Hermanos, y esto le puede pasar al mejor cristiano. Esto le puede pasar al mejor cristiano. Por eso dice Hebreos capítulo 2 versículo 1. Se lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Pero dice claramente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo, yo creo que es el escritor de los Hebreos, dice: nos deslicemos. No me importa quién eres, qué tan espiritual crees que eres. Dice: más vale que pongas en práctica lo que has oído, más vale que estés cuidando tu caminar, porque no sea que te deslices. ¿Por qué es recordado Asaf? Por casi deslizarse, por poco resbalar. Hay que tener cuidado, hermano, hermana. Estamos en una carrera. ¿Está de acuerdo conmigo? La vida cristiana es una carrera. ¿Ha visto carreras ustedes donde un corredor comienza bien y va ganando y de repente tropieza y se cae? Eso es fatal. Justo en la carrera final, justo en la competencia final, estaba en top shape, había preparado, se había entrenado, estaba listo para la carrera, sale y de repente tropezó y pierde la carrera. O a veces ni termina la carrera. ¿Ha visto esos videos? A veces sucede en las Olimpiadas. A veces sucede en las competencias grandes, en el mero día. La carrera más importante de todas, en Istambul, tropezó y perdió. O ahora en las Olimpiadas, figure skaters, las que patinan, o los que patinan. Y entrenó y su ¿cómo se llama? Su programa lo tenía bien ensayadito, y justo antes de que fuera la competencia lo hizo todo perfecto, sin ningún error. Pero ya en la mera competencia da el brinco y se cae y es eliminado. ¿Sí o no? O una lucha. Hemos visto una lucha, una guerra. Yo no sé si has visto videos de pleitos en la calle, street brawls. Y de repente están 2 por 2 ahí dándose, y están dándose bien, pero de repente uno tropieza y cae. And that's it, man. Cayó y el otro lo empieza a dar en la torre y ya no se levanta. ¿Sí o no? Tropezaste y quizás hubieras tenido una chance en la lucha, pero como tropezaste, el enemigo se aprovechó de eso y ahí te remató. ¿Sí o no? En la vida cristiana, hermanos, así es. Tenemos un enemigo, el adversario. Y el adversario, el diablo, es oportunista. Y nomás está esperando que tú des un mal paso, un tropecito,
para agarrarte ahí y eliminarte. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? ¿Por qué crees que Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar? Tropezar, de resbalarte, puede ser fatal. Puede ser lo que el enemigo usa para sacarte de comisión. Oh, Dios perdona. Dios perdona, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Pero hay bendiciones que te vas a perder por haber resbalado, por haberte deslizado. ¿Estás de acuerdo? Yo creo sinceramente que si Asaf no se hubiera deslizado, hubiera resbalado, se hubiera apartado, no hubiera visto a sus hijos sirviendo como los vio después. Oh, Dios lo hubiera perdonado. Pero muchas veces decisiones que toman los padres les afectan a los hijos y hasta a los hijos de los hijos. ¿Sí o no? Qué bueno que fue casi, pero que se cachó a tiempo. Por poco, pero no se dejó. No le hizo caso a lo que estaba sintiendo por dentro, sino que se quedó, oiga bien, para contar todas sus obras. Y el mensaje lo titulé, quédate, para que un día cuentes todas sus obras. Quédate. La vida cristiana es una carrera de larga distancia, hermano, hermana. Es una lucha que no se va a acabar hasta que Cristo venga por ti. No te dejes resbalar. No te dejes tropezar. Porque puede ser que te vas a perder de muchas bendiciones que Dios quería darte si te hubieras quedado. Dios quiere que tengas victorias personales, familiares, que son las más importantes de todas, para que después llegues a contar todo lo que Dios hizo en tu vida y en la vida de tus hijos y hasta en la vida de tus nietos y tus bisnietos. Amén. Yo estoy bien orgulloso de mis nietos, de lo que Dios está haciendo en la vida de mis nietos, y luego me pongo a pensar en mi mamá. Para ella son sus bisnietos. Digo yo, wow, mi mamá no se ha muerto, todavía está viva. Y todavía puede ver a sus bisnietos sirviendo al Señor, tomando decisiones para Cristo. Y gloria a Dios. Si es posible, Dios quiere darnos esas victorias. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Dice la Biblia que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué casi pierde esas bendiciones Asaf? ¿Por qué casi por poco termina mal Asaf? Y se los voy a dar en 5 minutos, porque ya no tengo tiempo para ir a versículos, pero se los voy a dar en 5 minutos. Dice Salmo 73, versículo 3. Dice, porque tuve, ¿qué dice ahí? Envidia de los arrogantes. Ahora, porque la envidia es algo real. ¿Está de acuerdo conmigo? Los celos, la envidia son cosas reales, ¿verdad? No se pueden ver por fuera. Cuando alguien tiene envidia, tú no lo puedes ver por fuera, pero es algo que está sucediendo bien clarito allá adentro. ¿Sí o no? Y él mismo nos lo confiesa, él mismo lo dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y empieza a hablar, ¿verdad? De lo que, de por qué sentía envidia de los arrogantes, de los pecadores. Pero lo que yo capté es esto que dice, porque tuve envidia. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué tuvo envidia?
Mira lo que dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, pero ¿por qué tuve envidia? Y yo circulé la palabra viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan. Yo circulé la palabra hablan. Con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, circulé la palabra, y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego empieza a tener su pity party, empieza a tener su fiesta de lástima personal y a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado. ¿De qué me sirve estar en la iglesia? Pero no sé si lo captó, se puso a ver y se puso a escuchar. ¿Por qué tuvo envidia? Y por la envidia es que casi deslizaron sus pasos, casi resbalaron sus pies, casi termina bien mal Asaf, porque tuvo envidia. ¿Pero por qué tuvo envidia? Porque se puso a ver y a oír incorrectamente, o escuchar y a mirar incorrectamente, lo que no lo iba a edificar, lo que iba a afectar su corazón. Y ya no tengo tiempo para ir ahí, pero me vino a mi mente Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando David derrotó al gigante Goliat y le trajo la victoria al rey, le trajo la cabeza al rey, lo hizo por Israel. Y dice la Biblia que David se comportaba prudentemente y hacía todo lo que el rey le mandaba. Iba y peleaba y ganaba victorias. Pero en una de esas que venía llegando al pueblo después de una victoria, las mujeres estaban cantando. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl escuchó eso y no le agradó. Y se puso celoso y se puso envidioso. Y dice, desde aquel día ya no vio con buenos ojos a David. Y empezó a perseguirlo para matarlo. Porque los celos, la envidia, lo consumieron a Saúl. Lo consumieron. Yo creo que fue la razón que Saúl murió una muerte prematura. Por la envidia y los celos que sentía. Pero porque oyó lo que no debía haber oído. Porque vio a David como no debió haberlo visto. Y por eso es que muchos cristianos terminan apartándose de los caminos del Señor. Porque ven incorrectamente y porque oyen incorrectamente lo que no deberían de escuchar. Bien dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Allá en Hechos 20, 18 al 32, Pablo está despidiéndose de los otros ancianos y diciéndoles, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes, y dice, he tratado de ser fiel a la predicación y no he hecho caso a esto, esto otro. Dice, de ninguna cosa, pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y ese es el problema, hermanos. Muchos terminan resbalando, deslizando y apartándose por el simple hecho de que anduvieron oyendo y viendo cosas que no debieron haber oído, no debieron haber escuchado y no debieron haber visto, mirado. Y eso es lo que está detrás del desánimo de algunos, de la desilusión de algunos. Y mira, el desánimo no se queda ahí, la desilusión no se queda aquí. Al rato empiezas con amargura y resentimiento. Y vas a terminar eliminado, eliminada. Y te vas a perder bendiciones que Dios quería darte.
No por culpa de Dios, no por culpa de la iglesia, por haga malo con la obra del Señor, porque no cuidaste tu corazón. Amén. Porque se puso a escuchar y a mirar incorrectamente. Segundo, porque se puso a juzgar incorrectamente. Dice Asaf en el Salmo 73, versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Cómo sabes que alguien es soberbio? How do you know somebody is proud? Pero él hace una declaración, la soberbia los corona. Y en el versículo 7 dice, logran con creces los antojos del corazón. ¿Cómo sabes cuáles son sus antojos del corazón? ¿Cómo sabes eso? ¿Tú puedes ver el corazón de otro? Ni nuestro propio corazón lo conocemos bien. Nuestro corazón es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. ¿Y tú pretendes conocer el corazón de alguien más? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Los motivos? ¿Sus intenciones? How do you know? Pero eso es lo que estaba haciendo Asaf. Estaba juzgando incorrectamente. Primero se puso a ver y a escuchar incorrectamente. Segundo, se puso a juzgar incorrectamente. Debemos tener mucho cuidado con este asunto de juzgar. Pero a la vez, la Biblia dice que sí debemos juzgar algunas cosas. No debemos juzgar lo que no nos corresponde, como las intenciones y los motivos. Pero sí debemos de juzgar malas acciones. No debemos ser tolerantes del pecado, quedarnos callados cuando hay que hablar y decir eso está mal. ¿Sí me está siguiendo? Y hay versículos de la Biblia. Cristo dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué tratas de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano y mira la viga que está en tu propio ojo? Pero también Pablo le escribió a los Corintios, dijo, pues debieron haber juzgado el que estaba haciendo eso. ¿Por qué no lo hizo? Yo ya lo juzgué. Ustedes también deben, ¿por qué se quedaron callados? ¿Por qué no dijeron nada? Eso está mal. Tiene uno que ser sabio y ser maduro para saber juzgar correctamente y no juzgar cuando uno debe, no le corresponde. Pero muchos cristianos terminan siendo afectados o afectando a otros por este asunto de juzgar incorrectamente. Muchos son tropezados porque cristianos juzgan mal. Caín juzgó a su hermano Abel y agarró coraje contra su hermano Abel. ¿Por qué? Abel había hecho lo que le agradaba a Dios. ¿Qué culpa tenía Abel de que Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Pero sin embargo, ¿con quién sacó su frustración y su coraje Caín? Con Abel, su hermano. Juzgó mal a su hermano. ¿Sí o no? ¿Ah? Aarón y María juzgaron mal a Moisés cuando Moisés tomó mujer cusita y se pusieron a criticarlo. Y obviamente a Dios no le agradó porque llenó de lepra a María. ¿Se acuerda? No les correspondía juzgar. Coré y su séquito juzgaron mal a Aarón y a Moisés. ¿Se acuerdan? Y Dios terminó matándolos. Porque levantaron una revuelta, una división. Porque juzgaron mal. Y por supuesto, Saúl juzgó mal a David. Este me va a quitar el reino, ya nada más le falta eso. David era el más leal que tenía de todos. Pero lo juzgó mal. Porque su corazón no andaba bien.
Juzgar mal da a luz las críticas, los chismes, las calumnias y cómo hacen daño estas cosas. Todo porque no juzgamos correctamente. Y eso es lo que Asaf estaba haciendo. Se llenó de envidia, se llenó de amargura, sentía punzadas en su corazón, por poco se desliza, por poco resbala, por poco se aparta de los caminos del Señor y se pierde todas las bendiciones que Dios después le da, porque arregló lo que tenía que arreglar, porque se dio cuenta, el problema soy yo. Y como se quedó, pudo contar todas las obras de lo bueno que Dios había sido con él. Porque Dios es bueno, hermano. Dios siempre es bueno. El problema nunca está con Dios. Entonces, si hay una conclusión a este mensaje que todavía estoy elaborando, es quédate. Arregla lo que tienes que arreglar. Si tu actitud ha cambiado, mírame aquí, si tu actitud ha cambiado, si ya no miras con los mismos ojos, si ya no piensas igual que un tiempo atrás, es porque no cuidaste tu corazón, porque no cuidaste lo que viste, lo que oíste, porque juzgaste mal o estás juzgando mal. Y si no tienes cuidado, si no te cachas a tiempo, eso te va a sacar. Te va a sacar de la obra del Señor y te vas a perder las bendiciones que Dios quiere darte. Joven, eso también es para ti. Porque tú no te imaginas, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero tú te puedes perder todas las bendiciones que Dios tiene en su plan para tu vida si no cuidas lo que ves, lo que oyes, lo que estás dejando entrar a tu corazón, como andas juzgando. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.